ese concepto también listo, ¿no? Entonces, acá un resumen de nuestros mediadores de inflamación. Los que producen vasodilatación: prostaglandinas, histaminas, serotoninas, óxido nítrico, ¿ya? Los que producen aumento de la permeabilidad vascular: aminas, el C3A, los leucotrienos, ¿no? Los que me provocan quimiotaxis: el C5A, el leucotrieno B4, productos bacterianos, que son los que esas mismas proteínas, ¿no?, desencadenan la avidez por estas células inflamatorias, ¿no?, y las citoquinas, ¿no?, del tejido. ¿Qué nos produce fiebre y dolor? El la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, ¿no?, y distintas bradykininas. ¿Quiénes aumentan la lesión tisular? Las enzimas lisosomales de los neutrófilos, los macrófagos, eosinófilos, ¿no? ¿Por qué? Porque todas estas células en sus lisosomas disponen de un arsenal químico para lesionar a las células o a los agentes externos. Ahora, ¿se imaginan que ese arsenal químico será ultra específico para una bacteria o un hongo? No lo es. Y así como le provoca daño a esos organismos, también provoca daño al tejido del huésped, ¿no? Entonces, ya abordando otro momento de la inflamación aguda, como su nombre lo dice, es un proceso rápido, una acción que va a determinar ¿qué cosa? Que se anule, que se destruya el agente causal, ¿no? O bien lo destruye, o bien muere el organismo, ¿no? Porque nosotros hemos visto algunos cuadros de enfermedades agudas, ¿no?, que tienen un desenlace, ¿no?, fatal. Entonces, eso caracteriza la inflamación aguda. Debe haber una respuesta, debe haber una resolución, debe haber una evolución de ese cuadro. Se dice que la inflamación aguda tiene una resolución completa. Si no, ¿qué le habría pasado a ese organismo? ¿Cómo? Se muere, ¿no? Si no superas la inflamación aguda, mueres, ¿ya? Es distinto en la inflamación crónica. Entonces, hay una resolución completa. A su vez, habíamos dicho que la inflamación aguda era el primer paso ¿en qué otro fenómeno? En la reparación. Por lo tanto, tendremos cicatrización y sustitución por tejido conjuntivo. Como lo veremos en su momento, la próxima clase, habrá tejidos que tienen una capacidad de regenerarse, ¿no?, y prácticamente no notaremos el daño, y habrá otros en donde no hay esa capacidad y lo único que nos queda es la sustitución, o sea, el reemplazo de esas células que han muerto por otro tejido que quizás no tenga la misma función, pero tenga que ocupar un espacio. Y la progresión a inflamación crónica. Algunos cuadros agudos entran en un estado de letargia, en un estado subagudo, ¿no?, y se cronifican en el tiempo, ¿ya? No en todos los casos, ¿no? Entonces, acá tenemos pues un cuadrito también que nos ayuda a poder entender este fenómeno, ¿no? Tenemos una lesión, esta lesión podemos llamarla como queramos, ¿no? Infarto, una infección bacteriana, una toxina, un agente externo, un traumatismo. Todo eso, ¿qué desencadena? Inflamación aguda, con todo lo que hemos dicho. Cambios vasculares, va a haber reclutamiento de leucocitos, ¿no? Van a tratar de acabar con el agente nocivo y a su vez limitar el daño tisular, ¿no? Y a partir de eso tendremos, o progresa esta lesión, ¿no? ¿Cómo puede progresar? Una formación de una inflamación crónica, ¿no? Digamos que el agente causal tiene formas de evadir nuestro sistema inmune, ¿no? Por ejemplo, algunos virus que entran en estado letárgico, ¿no? O algunos parásitos, micobacterias, ¿no? Enfermedades autoinmunes, ¿no? A veces pasa que ingresó un germen y tiene un mimetismo de sus proteínas y provoca en el organismo la activación de autoanticuerpos, ¿no? Entonces, no era una condición que tenía el paciente, sino
por un estímulo externo se ha desencadenado una enfermedad totalmente distinta, una enfermedad autoinmune. Esto nos va a llevar a ¿qué cosa? A inflamación crónica, con angiogenia, o sea, proliferación de nuevos vasos, infiltración de células ya no neutrófilos, sino mononucleares, macrófagos, monocitos, ¿no? Fibrosis y lesión de los tejidos de evolución progresiva. Por otro lado, esta misma lesión va a conducir a procesos de cicatrización. Como hemos dicho, va a haber órganos que no tienen una buena respuesta, ¿no?, en cuanto a su regeneración o reparación, y lo que les queda es cubrir el déficit ¿con qué? Con depósito de colágeno. ¿Y eso cómo se llama? Fibrosis. Entonces, también puede ser que se forme pus, ¿no? Si estamos hablando de infecciones bacterianas, va a haber muerte tanto de los gérmenes como muerte de las células, ¿no?, del tejido. Entonces todo eso va a condicionar la formación de un absceso purulento. Y por último, puede que se resuelva, ¿no? Ese proceso inflamatorio fue contenido adecuadamente, se eliminó el estímulo lesivo, ¿no?, ha cesado la producción de mediadores, ¿no?, y se restituye la función normal. Entonces, esos son los caminos que tiene una inflamación aguda. Pero vamos a lo que nos compete en este curso, ¿no?, porque ya eso suena mucho a fisiopatología, ¿no? Doctor, queremos ver láminas. ¿Quieren ver láminas, no? Bueno, ¿qué patrones morfológicos de la inflamación aguda tendremos? Bueno, podemos tener inflamación serosa, fibrinosa, supurada o hemorrágica, ¿no? Esos son los tipos de inflamación aguda que podemos observar a la microscopía, ¿ya? Y los repasamos porque eso también puede ser pregunta de examen. Entonces, primero vamos a tener un patrón de inflamación aguda de características, ¿no?, que tiene que ver con el edema, ¿no?, lo que es la movilización de células inflamatorias, ¿no? Entonces, tenemos un pulmón normal, acá tenemos una pista de alvéolos, ¿no?, los neumocitos, todo está normal, hay un adecuado intercambio gaseoso. Luego tenemos acá, cuando hay un proceso inflamatorio, primero va a haber una alteración, que dijimos que era de vasos, ¿no?, una alteración vascular, va a haber una congestión vascular, ¿no?, después va a haber un fenómeno de permeabilidad y tendremos esto, ¿no?, células inflamatorias que están ocupando los espacios alveolares, ¿no? ¿Cómo se llama esa enfermedad en donde tenemos un infiltrado neutrofílico, inflamatorio en los espacios alveolares y que cobra la vida de muchos niños, especialmente en épocas de friaje? Neumonía. Con ustedes, señores, aquí tienen una neumonía, así se ve, ¿ya? Ojo que a nadie le sacan una biopsia de pulmón para diagnosticar neumonía, o sea que si lo estamos viendo es que ya no está con nosotros, ¿no? Entonces, siempre tengámoslo presente, ¿ya? Entonces, eso implica un adecuado conocimiento de las enfermedades para que diagnostiquemos oportunamente y no interconsultemos al patólogo, ¿no? Ya está. A ver, en este otro caso vamos a ver lo que es una inflamación serosa. La ampolla cutánea que muestra, dice, acumulación de un líquido seroso. En muchas enfermedades dermatológicas, ¿no?, llámese pues las enfermedades pésico-ampollares, ¿no?, los pénfigos, las alteraciones de la membrana basal, las acantolisis, las epidermolisis pulosas, esas que están ahorita de moda. No sé si han escuchado el caso de los niños mariposa, que les tocan la piel y se desprende fácilmente. Todos ellos hacen inflamación de tipo serosa. Hay un líquido que se acumula, ¿no?, por un proceso inflamatorio que primordialmente ataca a proteínas de anclaje de las células hacia su membrana basal, ¿no? Entonces hay autoanticuerpos que dañan esas proteínas, estas células se sueltan y movilizan sustancias inflamatorias, se acumula un líquido seroso. Ese es un
tipo de inflamación serosa, ¿ya? Otro podría ser una pericarditis fibrinosa, ¿no? Tenemos una inflamación tipo fibrinosa. ¿Cómo sería esto? Doctor, ¿qué es la fibrina? ¿Qué es la fibrina, chicos? Muy bien, acá les digo, es la sustancia que se produce a partir del fibrinógeno, y este a su vez se va a dar cuando nosotros tengamos, ¿qué cosa? Proceso de coagulación, ¿no? Muchas veces enfermedades infecciosas activan, ¿no?, los procesos de coagulación, ¿no? Y por eso vamos a tener también un tejido fibrinoso, ¿no? Usualmente en las pericarditis infecciosas. En nuestro país, la primera pericarditis infecciosa se debe a tuberculosis. ¿Cuál es su nombre, joven? No sabe su nombre. No, acá el único que está presente, creo. Muy bien, muy bien. Entonces, las tuberculosis nos dan cuadros de pericarditis fibrinosa, ¿ya? ¿Y cómo se ve? Así se ve. Un extenso exudado, ¿no?, que va a recubrir el pericardio, ¿no? Acá tenemos otras imágenes. Inflamación purulenta, vale decir cualquier inflamación. Puede ser una apendicitis, puede ser una neumonía, puede ser una celulitis, ¿no?, una inflamación de tejidos blandos, ¿no? ¿Qué caracteriza eso? Que va a haber a nivel del tejido subcutáneo grandes cantidades de pus. ¿Qué es la pus? Neutrófilos, edema, detritus celular, ¿no? Celular o restos celulares, ¿no? Y por último tenemos el tipo de inflamación ulcerosa, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a afrontar el curso de patología, tiene tantos créditos, no estudiamos bien, no comemos bien y nos estresamos y nos estamos haciendo una úlcera de estrés así bonita. Parece que tiene un cráter, ¿no? Hay pérdida de la mucosa, ¿no? Y hay una movilización de células inflamatorias, ¿no? Muy bien. Bueno, eso es con respecto a la inflamación aguda, ¿ya? Ahora vamos a ver el tiempo, si todavía nos queda buen tiempo. Vamos a ver lo que corresponde a inflamación crónica, ¿ya? Bueno, ¿qué va a caracterizar a la inflamación crónica? Que la duración es más prolongada, ¿ya? Es una buena idea, está bien, podemos tener esa idea en mente, ¿no? Tiene que tener una mayor duración en tiempo. A su vez, debe presentar activación de la lesión celular primaria y debe coexistir con la reparación y cicatrización. O sea, en un mismo momento, en un mismo corte histológico, vamos a ver células inflamatorias de tipo monocito macrófago, ¿no?, o linfocitos, y procesos de fibrosis, de reparación celular, de angiogénesis, ¿no? Entonces todo eso tenemos que observarlo a la vez, ¿no? Es distinto en un tejido sano, por decir, ha sufrido un corte, ¿no?, hay extravasación de hematíes, hay movilización de mediadores químicos, se resuelve eso con una cicatrización y el tejido se restablece. No coexistió mucho tiempo un proceso de cicatrización, de fibrosis. Aquí es distinto. La duración debe ser prolongada y debe haber una activación de la lesión inicial con reparación y cicatrización simultánea. Ya con eso, ya sabemos que es inflamación crónica. ¿Qué causa la inflamación crónica? Infecciones persistentes, ¿no? Micobacterias, algunos virus, hongos, parásitos. Entonces, esta gran cantidad de microorganismos nos van a llevar a la cronicidad. ¿Qué más? Enfermedades por hipersensibilidad, o sea, enfermedades autoinmunes. A la cabeza, AR, artritis reumatoide. Y la enfermedad inflamatoria intestinal, que está muy de moda. Así que ustedes van a surgir en una época de avances de esta enfermedad, ¿ya? A su vez también la exposición prolongada a agentes tóxicos, ¿no? Sílice o enfermedades que condicionan alguna degeneración en nuestro organismo, ¿no? La ingesta ¿no?, constante de grasas va a provocar que nuestro sistema circulatorio también sufra cambios.
Pero a esto le podemos añadir muchas sustancias, ¿no? El plomo de la minería, ¿no? Las sales de mercurio, la contaminación atmosférica, etc, etc, etc. ¿Qué características tendrá entonces la inflamación crónica? Tendrá un infiltrado mononuclear. Aquí el neutrófilo no participa en la inflamación crónica, ¿ya? Entonces, en la inflamación aguda, neutrófilo. En la inflamación crónica será mononucleares, macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, ¿ya? Debe haber destrucción de tejido, productos líticos de las células mononucleares, y debe haber reparación con angiogénesis, activación de fibroblastos y fibrosis, ¿ya? Entonces acá tenemos en esta imagen los componentes que estamos hablando, ¿no? Acá en este tejido tenemos la formación de ¿qué? De agregados linfoides. Estos agregados linfoides simulan la arquitectura de un ganglio. No es un ganglio, pero lo simula, se organiza. A ver, ustedes imagínense unas tropas que están defendiendo, digamos, un territorio y en el tiempo se tienen que establecer ahí. Entonces no llevarán pertrechos para 1 o 2 días, ¿no? Se tienen que acondicionar, establecer pues los ambientes donde van a descansar, donde van a comer, donde se van a asear, ¿no? Donde van a preparar sus municiones. Igual hace las células del cuerpo humano. Si saben que se van a quedar mucho tiempo, se organizan a través de centros germinales para que maduren, ¿no? Y de ahí van a ir liberando células inflamatorias mononucleares, ¿no? Entonces tenemos agregados linfoides, pero notamos que estos espacios alveolares, si se acuerdan, cuando veíamos la primera imagen, la pared de los alvéolos era bien delgadita, ¿no? Era una monocapa. Ahora vean esto. ¿Está adelgazado o engrosado? Está engrosado, ¿no? Entonces hay un proceso de ¿qué? De cicatrización y de fibrosis. ¿Dónde está la fibrosis, doctor? Acá. Hay una fibrosis en este espacio que debería ser muy delgado, que es el intersticio. Hay una fibrosis intersticial, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan bien su fisiología, ¿no? Porque le recuerdan, ¿no, chicos? Ya está. Si ustedes recuerdan bien su fisiología, para que haya un adecuado intercambio de gases, ¿cómo tiene que ser ese cociente? Esa ventilación, perfusión. ¿Ah? ¿Y ustedes creen que va a estar bien con ese intersticio engrosado? No, ¿no? Difícil, ¿no? Muy bien. Entonces va a haber fibrosis y a su vez también va a haber angiogénesis, va a haber formación de algunos nuevos vasitos, ¿no? Básicamente. Vamos a seguir. Uy, perdón. Entonces acá vamos a recordar con las células inflamatorias de la inflamación crónica, la cabeza de los macrófagos, ¿no? Una célula grande, ¿no? Un núcleo grande, algunos lo describen como célula que tiene una forma de huevo frito, ¿no? O sea, cuando ustedes vean ahí su lámina de microscopio, ahí capaz si se incentivan y quieren comer algo, ¿no? Tienen esa forma, ¿no? Los macrófagos. Y a su vez estos macrófagos se pueden juntar entre varios, ¿y qué forman? Forman un conjunto de macrófagos, doctor. No, forman células multinucleadas gigantes. Y los linfocitos T o B, que prácticamente la célula es todo núcleo. Tiene o sea, a la microscopía no se ve muy bien su citoplasma, ¿no? Pero tienen citoplasma, ¿ya? Los mastocitos, acá, una célula también similar en forma al macrófago, y los eosinófilos, característicos con sus lobulaciones, núcleos lobulados, pero con un citoplasma ¿de qué color? ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Rojo, ¿no? Por eso está así, eosinófilo rojo, ¿ya? Nada es casualidad, ¿no? Le he puesto amarillo para que se acuerden del huevo frito. Ya está. A ver, seguimos. Entonces, la principal célula de la inflamación crónica, ¿cuál es? El macrófago. ¿Y cómo son estas células? Son derivadas de monocitos circulantes y se hallan
tanto en circulación, ahí en circulación como monocitos, y en los tejidos ya como macrófagos, que toman algunos nombres en particular, ¿no? Dependiendo del tejido, ¿no? Ya sea células de Kupffer, microglia, etc. Todos ellos son macrófagos y cumplen una función preventiva de defensa en los tejidos, ¿no? Es como que se imaginaran que tienen ahí la comisaría que está en su urbanización, en donde ustedes viven, ¿no? Ahí están. No se les sienten, ¿no? Igualitos son, no se les sienten. Actúan como filtros y sensores a nivel tisular y pueden liberar, ¿qué cosa? Sustancias para activar a otros linfocitos T o a otras células B. Por eso son muy importantes, ¿ya? En cuanto a su origen, surgen pues de precursores en médula ósea y van a circular como monocitos más o menos 1 hora, y de ahí van a migrar a los tejidos donde se les necesita, ¿no? Ahí se van a diferenciar como macrófagos y pueden vivir meses o años. O sea, ahí están en estado de alerta, están ahí en los tejidos. Entonces acá tenemos otro esquema, tenemos una médula ósea, ¿no? Se producen ¿dónde? Hígado y saco vitelino, ¿no? Entonces, este es su proceso de ontogénesis, una célula madre hematopoyética. Mientras está en sangre se le conoce como monocito, ¿no? Y ya cuando llega a los tejidos, ahí se diferencia y se queda tanto en la piel, en el tubo digestivo, en el hígado, en el sistema nervioso central, en todos los tejidos, ¿no? Acá tenemos una imagen, microscopía óptica a, ¿cuánto será esto? 40, ¿no? 40x. Y acá ya tenemos en qué. ¿Qué es esto? Microscopía electrónica, ¿no? De barrido. ¿Y qué es esto? También, profesor. Solamente que aquí han degranulado, ¿no? Todos sus gránulos, ¿no? Están fagocitando, algo se estarán comiendo. Y acá están todavía quietos, a la espera. Entonces tienen distintas vías para activar a los macrófagos, ¿no? Vía clásica, vía alternativa, ¿no? ¿Dónde se va a producir esto? ¿No? En las acciones que se provocan como fagocitosis, ¿no? Ya sea por la actividad enzimática, ¿no? Las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Por medio de las interleuquinas en la inflamación, esa es la que nosotros conocemos más. A su vez también por la vía alterna, con los factores de crecimiento y con algunos interleuquinas o factores también, ¿no? De crecimiento transformante beta, ¿no? Básicamente por todas estas vías se van a activar, ¿no? Y no solamente que se activen ellos, sino que van a participar por medio de citoquinas en la activación de todos los que están a su alrededor, ¿no? Linfocitos, ¿no? Y van a generar pues por medio de otros mediadores de inflamación y van a reclutar incluso a otras células, ¿no? Entonces, así es como se propaga esa señal, ¿ya? Esa es su forma, su lenguaje para poder activar al resto de los componentes del sistema inflamatorio. Entonces acá tenemos un esquema de cómo actúan estos macrófagos, ¿no? La injuria crónica, el daño crónico activa los linfocitos T, estos por factores quimiotácticos también activan a los monocitos y activan a los macrófagos, o por medio de factores de crecimiento hacen que proliferen los macrófagos de los tejidos y también incrementan, o si no, producen mitógenos que también aumentan su proliferación, o el mismo hecho de estar presente y en contacto con el material de la bacteria, ¿no? Moviliza factores quimiotácticos, ¿no? Por todas estas vías, ¿qué tenemos? Incremento de macrófagos. Y estos a su vez se pueden transformar en células epitelioides. Y como células epitelioides se agregan y forman células multinucleadas. Entonces, ahí vamos a ver cómo esas tienen otro rol en un tipo particular de inflamación crónica. Entonces acá tenemos una imagen de una mucosa. ¿De dónde? Histología. ¿De dónde? Mucosa gástrica, ¿ya, chicos? Pero profesor, pero así no se veía. Claro, porque esta mucosa gástrica está alterada, pues, ¿no? Pero es mucosa gástrica, ¿no? Y entonces vamos a ver que en este espacio, ¿no? En el espacio intersticial hay una gran proliferación ¿de qué?
de neutrófilos, dicen por ahí. Perdón, ¿en qué inflamación estábamos? Macrófagos, dicen macrófagos. Puede ser que haya macrófagos, ¿no? Pero más que hay. Linfocitos, alguien dijo por ahí linfocitos. Muy bien, hay una gran proliferación de linfocitos y de células plasmáticas, ¿no? Que están prácticamente rodeando a todas las glándulas, todas las foveolas, ¿no? De la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, esta es una gastritis crónica, ¿no? Como les había adelantado, hay un tipo particular de inflamación crónica que es muy importante que ustedes le estudien. Y tiene una trascendencia, valga la redundancia, igual de importante en nuestro país porque es una de las enfermedades más comunes y prevalentes, ¿no? de nosotros, ¿no? ¿Ustedes saben a qué me estoy refiriendo? A la tuberculosis, ¿no? Entonces ustedes cuando estén en medicina interna van a ver tuberculosis en todas sus formas, ¿no? Pulmonar, extrapulmonar, cerebral, renal, ósea, linfática, etc. Porque tenemos todas las condiciones negativas para que esa micobacteria crezca saludable y fuerte. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Ustedes necesitan conocer ese tipo de inflamación crónica, las bases fisiopatológicas para poder entender la terapéutica que más adelante estudiarán, ¿no? Entonces, ¿qué es la inflamación? ¿Qué es la inflamación granulomatosa? Bueno, es un tipo de inflamación crónica que va a presentar agregados de macrófagos activados, ¿no? Y estos macrófagos activados ya se convierten en células epitelioides, pero a su vez va a estar rodeado de un número de linfocitos dispuestos a manera de corona que limitan el proceso inflamatorio y células plasmáticas. Estos granulomas se van a formar en el marco de una respuesta de células T, ya sea por micobacterias, hongos, ¿no? Espiroquetas, distintos agentes, ¿ya? Hay que tener eso presente, ¿no? O sea, la tuberculosis es el único patógeno que nos provoca una inflamación granulomatosa. No, muchos hongos lo producen, otros microorganismos tipo las espiroquetas también, ¿no? Y así, pero la tuberculosis tiene una manera muy particular de hacer su granuloma, ¿no? Las citoquinas, de los linfocitos van a mediar esta activación de los macrófagos, como habíamos visto en el esquema, ¿no? anterior, de la activación cruzada que tienen tanto linfocitos como macrófagos. ¿Cuál es el objetivo entonces de formar un granuloma, doctor? ¿Por qué se produce un granuloma? ¿Qué busca el tejido? Busca limitar el daño. Las células son inteligentes y se dan cuenta que no pueden contra ese enemigo. No pueden contra ese enemigo porque se esconde dentro de las células, puede ser, porque evade los sistemas de control, de ozonización, también puede ser, ¿no? Porque tiene mecanismos para que los antibióticos no surtan efecto. Por las razones que sean, el organismo reconoce que no se puede deshacer de ese agente patógeno y acto seguido inicia un proceso para aislarlo, para limitarlo. Entonces, por eso se forma un granuloma a manera de cápsula, deja que coexista ese agente, pero aislado. Y el macrófago, que tiene la misión de eliminar a ese microorganismo, lo puede o bien fagocitar por intermedio de la fusión con otras células, ¿no? Por eso es que se forman las células multinucleadas, porque tratan de englobar a este microorganismo, o bien generando ese granuloma para aislar un cuerpo extraño, ¿ya? Vamos a ir de ahí ver algunos ejemplos. Entonces, acá hay un cuadrito que tiene su libro de texto en el que
mencionan pues distintos agentes que provocan inflamación granulomatosa, ¿no? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos, probablemente en sus guías, en sus prácticas ustedes tienen que buscar otros, porque les va a venir preguntas sobre qué otros agentes, aparte de la tuberculosis, provocan inflamación crónica granulomatosa. Entonces es bueno que vayan revisando qué otros lo causan. Y no solamente entidades infecciosas, ¿no? Acá tenemos la sarcoidosis, de la cual no tenemos, digamos, una etiología definida, pero se cree que tiene un componente inmunitario. Y la enfermedad de Crohn, que sí es una enfermedad inmunitaria, y que también forma granulomas, pero de distinta forma, ¿ya? Entonces eso ya lo repasan ustedes con calma, no hay ningún problema. Entonces acá tenemos otro diagrama en donde podemos observar cómo se va a formar los granulomas a partir de una lesión. Y esta lesión puede ser provocada por bacterias, por hongos o por cuerpos extraños. Por ejemplo, el hilo de sutura, ¿no? A veces alguno de nosotros hemos tenido algún corte, algún raspón, y nuestra mamá preocupada nos ha llevado al doctor y le ha dicho: doctor, ¿le quedará una marca? ¿Le quedará una cicatriz? Y el doctor pues no sabe qué responderles, ¿no? Porque va a quedar algo, pues, ¿no? Tiene que haber un proceso inflamatorio porque está usando un cuerpo extraño, el hilo de sutura. Entonces, dependiendo de cada organismo, unos más, otros menos, harán una reacción más intensa, ¿no? Y podremos observar células multinucleadas gigantes, ¿no? Cierta fibrosis, ¿no? Podremos observar células epitelioides, linfocitos, que rodeen estas partículas, ¿no? Extrañas, ¿no? Entonces, todos estos daños provocarán ¿qué cosa? La incapacidad para ser digerido. Nuestras células no tienen las enzimas para degradar un hilo de sutura. Como no pueden eliminarlo por medio de la reacción crónica granulomatosa, lo aíslan, lo limitan. Entonces, como hay esa incapacidad para digerirlo, también habrá una falla de una respuesta aguda, ¿no? Porque la respuesta aguda tiene que resolver, no acepta intermedios, ¿no? O aprueba o no aprueba, ¿no? Entonces, ustedes ahorita están en una inflamación aguda en todo este semestre. Tienen que aprobar, ¿no? Tienen que salir, o si no, ya lo vemos cómodamente en el ciencia. Luego, va a haber una persistencia de este daño, ¿no? Y al haber una persistencia de este daño, ¿qué cosa va a haber? Células, ¿no? Que están siendo movilizadas por nuestro sistema inmune y la participación del macrófago, ¿no? El macrófago va a participar, va a reclutar más macrófagos, va a formar células epitelioides, va a generar células multinucleadas, en suma, va a producir un granuloma. Entonces, en este esquema nosotros vamos a ver cómo es que se gesta este granuloma.